les comentaba que nosotros vamos a trabajar o nos vamos a quedar trabajando con lo que resta del módulo y lo que viene en otros módulos con código. No nos vamos a quedar con la parte gráfica. De repente la parte gráfica nos puede servir para solventar algún detallito que no podamos con código, pero normalmente vamos a trabajar con el código. Así que la parte gráfica nos vamos a ir olvidando un poco. Entonces la clase anterior veíamos por ahí cómo crear una tabla, cómo crear la base de datos, cómo crear la tabla, cómo insertarle datos a esta tabla y cómo obtener por ahí algún dato de alguna tabla. Nos quedaron pendientes algunas cosas, por ejemplo, cómo crear las relaciones dentro de las tablas, pero ahora utilizando el código. Si ya vieron el archivo que yo puse hace un rato, quiero ver si lo subí, no voy a estar hablando otra cosa. Sí, aquí está. Yo subí un archivo. El archivo solamente tiene un ejercicio y algo que está por acá que ya lo vamos a utilizar. Cuando yo creo una tabla y a mí se me olvidó agregar un campo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para insertar eh, esa columna que me faltó? Yo lo puedo hacer de dos maneras, o lo hago de modo gráfico o lo hago utilizando el código, pero como estamos hablando que nos vamos a quedar con el código, entonces quedémonos con el código. Esta línea que está viendo acá en pantalla, el que dice mascota char 30, esa palabra que tiene ahí de foul, se me fue de más. Repito, esta línea que dice mascota char 30, de foul, se me fue de más la palabra. Así que ahí este default no va. La coma va acá. Se me fue de más esa palabra. Entonces, ¿cómo hago para insertar una nueva columna? Bueno, voy a seguir este proceso. Ya voy a eso. Ya llego a la parte práctica. Luego, ¿qué tengo en ese mismo documento? Hay un ejercicio propuesto. La idea del ejercicio propuesto es hacerlo ahorita en clase. Pero el tiempo no nos va a dar para terminarlo. Es mentira, el tiempo que tenemos ahorita solo son 45 minutos, a eso réstele lo que se tardan en entrar, en comenzar la clase, algunas indicaciones, pues nos quedan más o menos de clase por ahí unos 30 minutos, que es muy poco tiempo. Quizás para realizar todo el ejercicio completo que yo estoy planteando acá, quizás necesitamos un bloque y quizás un poquito más. Entonces, vamos a llegar hasta donde el tiempo nos dé, hasta las 10:30. Si el tiempo no alcanza, que eso va a ser así, a usted le va a quedar una tarea extra en este mismo problema. ¿Y cuál va a ser esa tarea extra? Acá abajo yo le he puesto investigar, dice, cómo crear una llave foránea o cómo decirle a ese campo vas a hacer una llave foránea y cómo crear la relación. Ambas cosas utilizando código. Si usted se recuerda, voy a entrar por acá al localhost. Cuando yo estoy creando la tabla de manera gráfica, yo puedo decirle al campo, acá donde dice índice, le puedo decir index. Y con eso yo convierto el campo en primaria, perdón, en foránea. Cuando es primaria es primary. Entonces yo puedo crearla foránea. Eso es de manera gráfica. Gráfica. ¿Cómo es entonces para crearla de manera con código? Eso va al final del archivo. Si alcanzamos, lo vamos a ver. Si no alcanzamos, le queda a usted de tarea. ¿Qué más incluye este archivo? Dice crear la relación. Usted va a investigar cómo crear
la relación con código. Pero ¿por qué no lo hacemos mejor utilizando modo gráfico? Si es más sencillo, sí es más sencillo. Si se recuerdan, más sencillo, pues yo vengo acá, le digo crear relación, agarro la primaria, la relaciono con la foránea y listo. ¿Por qué no lo hacemos así, profe? Si es más fácil, más sencillo. Sí es más sencillo, pero acostumbrémonos al código. Acostumbrémonos a la parte de código porque pues nosotros somos estudiantes de desarrollo de software. Si usted continúa la carrera, al terminar el bachillerato, usted va a ser un ingeniero en sistemas. Usted tiene que manejar el código, o sea, su vida va a ser código, lo suyo va a ser lenguajes de programación, va a ser código, así que vámonos quitando la parte gráfica un poquito. La parte gráfica es para el usuario final, aquel usuario que solamente sabe encender la computadora, ese es el usuario final. Usted va a ser programador, así que dejémonos, vamos a ir dejando un poquito. Repito, no es que no lo vamos a usar el gráfico, de repente nos va a servir para cambiar algo o hacer algún detallito que se nos escapó, pero la mayoría de cosas lo vamos a dejar en código. Entonces volvamos al problema y el problema propuesto dice de la siguiente manera. Una aerolínea desea almacenar en una base de datos sus datos. ¿Qué datos? Información de sus aviones, pilotos, copilotos, destinos y clientes. Ese es el problema. La aerolínea necesita llevar centralizada toda su información y esto obviamente se hace en una base de datos. ¿Qué le está pidiendo el problema? Bueno, el problema nos está pidiendo crear cada una de las tablas que componen el problema, insertar registros a cada una de las tablas. Cuando nosotros ya tengamos creadas las tablas relacionadas, bueno, aquí no le dice que tiene que relacionar las tablas, el problema no lo menciona, pero usted por lógica ya sabe que las tablas van relacionadas. Entonces me dice que las tablas, después de crearlas, después de relacionarlas, después de insertarle registros, me pide una cosa más el problema. Y lo que me pide es mostrar las siguientes consultas. 1. Los vuelos realizados a El Salvador. 2. Los datos de los pilotos. 3. Los datos de los pilotos que realizaron vuelos a Estados Unidos. Ahora ya no le está pidiendo los datos de los pilotos totales, es decir, todos los que trabajan en mi empresa. Nos está pidiendo los datos de los pilotos que realizaron vuelos a Estados Unidos. Y cuarta consulta o cuarto reporte nos está pidiendo los datos de los vuelos realizados entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de enero del 2020, es decir, lo que se dio en enero. Ya se nos está complicando un poquito más porque pues antes solo veíamos las tablas o relaciones y nos quedábamos hasta ahí. Ahora nos están complicando un poco más las cosas. Ya nos están pidiendo reportes o nos está pidiendo consultas. Y ya no son consultas algunas que solo voy a obtener de una tabla, sino que de repente voy a necesitar dos o probablemente voy a necesitar hasta tres. En la parte de abajo yo les he puesto que tienen que investigar dos cosas, pero probablemente tengan que investigar tres o cuatro cosas. Por ejemplo, no hemos visto cómo crear relaciones de dos tablas, de tres tablas o del número de tablas que sean necesarias. El tiempo, repito, no me va a alcanzar. Por más que me apure y por más que quiera ir corriendo ahorita, no me va a alcanzar el tiempo. Así que vamos mejor tranquilos y mejor vamos despacio y que se vaya comprendiendo el problema, lo que vamos a realizar y lo que vamos a solventar, a que yo vaya corriendo y al final pues todos quedemos en la luna. Entonces, repito, puede ser que aparte de investigar cómo crear un índice o llave foránea, cómo crear la relación utilizando código, de repente también le va a tocar investigar cómo crear una relación usando dos tablas, perdón, una consulta usando dos tablas, tres tablas o las tablas que considere usted necesario para extraer los datos de las cuatro consultas realizadas.
Sin más que añadir, vamos al problema. Repito, antes de meternos a trabajar en el programa y a comenzar a crear las tablas en el programa, repito, trate siempre de tenerlas mejor en papel. Hágalas en papel, dibújelas en papel, las tablas, relaciónelas en papel y cuando usted vea que el ejercicio está bien lógico, que están relacionadas bien, que soluciona esa tabla y sus relaciones el problema que yo estoy proponiendo o que estoy resolviendo, ahora sí, métalas al programa, relaciónelas, métale registro y haga todo lo que tenga que hacer. Mientras yo le aconsejo hacerlas en papel. Cuando se está comenzando es mejor trabajar así, a después estar haciendo un solo relajo para modificar, ay, es que de repente se me olvidó esta tabla, no es que esta relación no va con esta y se le va a complicar demasiado. Entonces, a estas alturas yo le aconsejaría todavía hágalas en papel. Cuando ya tenga usted una buena experiencia, un buen tiempo, entonces hágalas de un solo en el programa, pero usted está consciente de que está haciendo las cosas correctamente. Yo las voy a hacer, obviamente no tengo una pizarra, no tengo un cuaderno donde yo les pueda decir, miren, así va a quedar. Me voy a auxiliar de Excel. Me voy a auxiliar de Excel para crear las tablas, sus relaciones y cuando yo ya esté bien seguro de que ese problema está bien resuelto, pasémoslo al programa. Voy a esperar un segundito en lo que se abre Excel. Bien, voy a volver a leer el problema por si no lo tiene usted a la mano, para que vayámonos haciendo la solución en nuestra mente. Dice lo siguiente, una aerolínea desea almacenar en su base de datos sus datos. ¿Qué es lo que quiere almacenar ella? Información de los aviones, los pilotos, los copilotos, los destinos y los clientes. Es decir, que yo en cualquier momento yo puedo obtener de esa base de datos hacia dónde voló X cliente, en qué fecha lo hizo, cuánto pagó por el viaje. De repente yo puedo saber cuántos aviones tengo, qué capacidad tiene, en qué estado está a lo mejor, cuál fue el precio en que lo compré, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más puedo saber yo con la base de datos o qué me gustaría de repente saber? Los datos de los copilotos y los pilotos, en qué año se graduaron, cuántas horas tienen de vuelo para ver su experiencia, cuál es el sueldo si yo quiero, de qué país es este piloto y los copilotos, etcétera. Toda esa información que a mí se me va fluyendo o ocurriendo que quiero conocer de los datos. Los clientes, su nombre, su dirección, su correo, su teléfono, cuántos vuelos ha realizado, hacia dónde voló, en qué avión fue, eh, los destinos, a qué hora va a salir el avión de acá, a qué destino va a llegar, el nombre, eh, quizás del destino solo eso. Entonces yo me comienzo a preguntar, ¿qué tablas necesito? ¿Qué tablas me solucionan el problema? ¿Y cómo las voy a relacionar? Este problema ya está un poquito más complejo quizás que los anteriores. Los anteriores yo simplemente trataba que ustedes los resolvieran con 2 o 3 tablas. Quizás hasta ahí hemos llegado, 2 o 3 tablas. Pero pueden haber sistemas que tengan 100 tablas. O sea, va a depender de la complejidad del sistema. Para que tengan una idea, yo trabajé un par de meses en una empresa que hacía los sistemas para la universidad pedagógica. Yo veía las bases de datos y eso era un monstruo de base de datos. Eran más o menos como 85 tablas relacionadas, donde estaba contenida toda la información de la universidad. Era un monstruo de base de datos. Entonces, aquí repito, ya se nos está complicando un poquito las cosas.
Ya no son 2 tablas las que yo necesito ahorita. Probablemente me salgan mis 6 tablas o quizás unas 7 o unas 5 quizás por pocas. Entonces, teniendo claro, yo creo que todos estamos bien claros en el problema, vamos a ir construyendo la solución. Así que alguien me ayuda y me dice el nombre de una tabla y vamos a irla construyendo entre todos. El problema ya se los leí, ya se los planteé. ¿Qué tablas necesitarían ustedes o qué tabla usarían? Ya no es un tema nuevo lo de las tablas, ya creo que a estas alturas ya usted me puede decir, mire, profe, la tabla tal, pongámosle el campo tal como primaria y agreguémosle estos campos. O sea, ya no es un tema nuevo, ya las tablas es algo que venimos viendo ya más o menos 2, 3 semanas, creo. Entonces, ya que la clase no parezca un monólogo, aquí esta clase parece monólogo casi siempre. Entonces, alguien abra su micrófono y dígame, profe, primero esta tabla. No importa el orden en que haga las tablas. O sea, las tablas pueden ir en el orden que usted quiera. El cuidado es a la hora de relacionarlas. De repente, esta tabla va relacionada con esta. Me falta la llave foránea entre ellas dos. Agreguémoselo. Ok, démosle, pero no tenemos relacionadas. Podemos hacer todos los cambios habidos y por haber hasta el momento. Entonces el orden de las tablas al momento de hacerlas no importa. Entonces vuelvo y repito. Alguien que me diga, profe, la tabla tal, démosle, agreguemos todos los campos. Profe, la tabla de pilotos, los datos de los pilotos. Vale. Vamos a tener una tabla que vamos a llamar pilotos, plural, pilotos. ¿Qué campos le agregaría? Si no me equivoco fue Leonardo. El ID de pilotos Ok, como la identificación. agreguémosle un ID o un código o un número de identificación. Ajá, ID de piloto, ¿qué más nos interesaría conocer de esta persona? Nombre. Nombre. Vaya, aquí inventémonos un par de datos. Dirección, teléfono, horas vuelo, le vamos a poner fecha nacimiento, fecha NACLA, vamos a poner fecha nacimiento y hasta ahí. Nos vamos a quedar hasta ahí. Ya tengo construida la primer tabla. De una vez vamos a irle dando el tipo de datos para ir aprovechando aquí Excel. Bien, tengo la tabla pilotos, tengo el nombre de la tabla. La llave primaria por ende sería ID piloto. ¿Qué tipo de dato quiere que sea? Pues eso va a depender de lo que a usted se le ocurra. Si estuviésemos en la vida real, pues ese dato me lo va a dar a mí la empresa. Digamos, yo voy a hacer el sistema para TACA y TACA de repente me dice, mire, la identificación de los pilotos está compuesta inventémonos algo, por la letra inicial de sus apellidos, seguido del año en que entró, digamos, seguido de un correlativo, digamos que él va a ser 1. Entonces yo digo, como el identificativo del código tiene una letra o tiene letras, no puede ser un entero. Dejémoslo con un varchar. Ojo, esto es inventado. Si yo quiero lo dejo entero, lo dejo varchar. Claro, ya en la vida real si yo me voy a acoplar a la empresa que le voy a hacer la base de datos. Entonces digamos que él va a tener letras en sus letras y números. Debería ser por ende un varchar. Le vamos a dejar una longitud de 10. Y pues lo que sigue acá, esto es un varchar, le vamos a dejar de 50, esto de un varchar, digámosle que de 100, teléfono, digamos que va a tener un guión, entonces lo podemos dejar con un varchar de 9, horas de vuelo como es un entero lo dejamos con un int, y fecha de nacimiento, cuando son fechas, existe un tipo de dato directamente para fechas.
El dato es, o el tipo de dato es day, o date, como se escribe, date, pronunciándolo day. Entonces, este es un nuevo tipo de dato. El tipo de dato para fecha siempre debería de ser day. De estos campos que tengo acá, yo ya sé que mi ID piloto va a ser mi primary key. Terminé con la tabla pilotos. ¿Me hace falta algo? ¿Se me ha escapado algo? A lo mejor no lo puedo ver ahorita. Lo voy a ver cuando tenga que relacionar. ¿Qué otra tabla me pudiese servir en el problema? ¿Alguien más que no sea Leonardo? Dale, les dejo ahí el enunciado del problema en pantalla un ratito. Léalo. Alguien abre su micrófono y me ayuda que no sea Leonardo. Bien, como no quieren democráticamente, entonces lo vamos a hacer, no sería dedocráticamente, no sé, virtualmente quizás, no sé qué manera sería, pero Carlos, abra su micrófono y ayúdeme, por favor, ¿qué otra tabla agregaría usted a la solución del problema? Aviones. Ok, llamémosle aviones. Aviones. ¿Qué campos le agregaría usted a la tabla aviones? Número de avión. Vaya, ID avión le vamos a agregar. Recuérdense que el ID viene como identificador, como de código. Ok, ID avión, ¿sería el código o el identificador del avión? ¿Qué más se le ocurriría a usted preguntar del avión o guardar del avión? Hora de salida, no sé. Hora de salida. Vuelos realizados, vuelos realizados por el avión. Vuelos realizados, vaya. V realizados le voy a poner. V realizados. ¿Qué más? Yo siento que Tipo ahí, de aerolínea, perdón, Leonidas, tipo de aerolínea. tipo de aerolínea, tipo de aerolínea. No, siento que no cabe eso. Por ahí alguien me dijo también, ay, se me escapó. Carlos creo que me dijo número de horas, si no me equivoco. Hora de salida Ah, perdón, hora de salida. o horas de vuelo. Horas de vuelo. Mm, no, no, siento que eso, los dos campos que me dijeron, siento que no caben. A mí no me interesa, en la parte de los aviones, a mí me interesaría, según mi lógica, la marca, la capacidad. Cuando digo capacidad me estoy refiriendo al número de asientos o también la capacidad de peso, podría ser la capacidad de peso que éste puede soportar. Recuérdense que todas estas cuestiones se toman muy en cuenta en la vida real. Entonces, le vamos a dejar un campo que diga capacidad, capacidad P le vamos a poner, capacidad de peso, pero también le vamos a poner otro campo que se llame asientos. ¿Para qué me puede servir asientos a mí? Ah, para saber cuántos pasajeros puedo colocar en este avión. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo tener en este avión? ¿Qué más me interesaría a mí del avión? Ah, tal vez de repente el año de fabricación. ¿Para qué? Para de repente decir, no, este avión, mejor saquémoslo
del trabajo ya, por decir algo, ya está muy viejo. Eso se me ocurriría a mí en este momento. Repito, a alguien más se le pudo ocurrir, por ahí decía Carlos, hora salida, no, Carlos, hora salida me dijo, confírmeme, Sí, hora también, salida, hora salida. A Carlos se le ocurre hora salida, por ahí me decían otro campo también que a lo mejor desde su lógica, a lo mejor esté bien. Repito, tal vez a lo mejor desde su punto de vista esté bien, pero siento que hora de salida sí definitivamente acá no cabe. Hora de salida nos va a servir en otra tabla y ya vamos a ver dónde nos puede servir. ID avión. Bueno, yo ya sé que ese va a ser mi llave primaria, es aquel dato que identifica al avión en sí. ¿Qué tipo va a ser de dato? Dejémosle que va a ser un varchar de 15 por decir algo, o de 20. O dejemos de 10 todas las llaves para no estarnos confundiendo. Viajes realizados, sabemos que es un entero. Marcas, sabemos que son letras, por ejemplo, es un varchar. Cantidad de pasajeros es un entero. Asientos es un entero. Y año de fabricación también es un entero. Ahí estamos. Bien. Vuelvo a dejar otra vez acá esto. ¿Y qué otra tabla se les ocurre a ustedes que puede solucionar o ser parte del problema? Los clientes, ¿no? Clientes, muy bien, sí, necesito una tabla para los clientes. Vamos a ponerla por acá. ¿Qué campos agregaría usted a clientes? ID clientes. El ID cliente, ¿verdad? Todos tenemos un código o algo que nos identifique, que es nuestro identificador. ¿Qué más nos interesaría a nosotros del cliente? Nombre. El nombre, ¿verdad? ¿Qué más? Dícteme, yo solo voy escribiendo. Solo el nombre será que nos interesaría. Dirección. 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 Vamos a agregar algo aquí rápido. También el teléfono, su correo, edad de repente. Dejémonos hasta ahí, quedémonos hasta ahí. Yo ya sé que esto va a ser una llave primaria. Y este va a ser un varchar de 10. El nombre por lógica es un varchar, le vamos a dejar 50. La dirección es un varchar también de 50. El teléfono lo dejémoslo como un varchar de 9 por si le queremos agregar el guión, y el correo dejémoslo como un varchar de 50 y la edad pues es un entero en años. Ya tengo 3 tablas, ya tengo algunas cuestiones. Vuelvo nuevamente al problema y ¿será que me hace falta alguna tabla por ahí para poder completar el problema? ¿O será que me faltan todavía Destino. destinos? Destinos, dijo alguien por ahí. Vamos a colocar, desde aquí lo vamos a poner, destinos. Destinos. Por ende, necesito una llave primaria. Vamos a decir que cada registro va a tener algo que lo identifique y eso sería el ID. ID destino. Ya tengo mi llave primaria. ¿Qué campo yo agregaría entonces en la tabla de destinos? Ayúdenme ahí, por favor. ¿Qué campos, perdón, yo agregaría en mi tabla de destinos? nombre, Nombre, nombre destino, le vamos a decir. Nombre, ¿qué más? O solo dejémoslo en nombre. Nombre. ¿Necesito algo más ahí en la tabla de destino? Probablemente no. Yo le voy a agregar
continente. ¿En qué continente está ese país? ¿Dónde está ese destino? ¿Necesito algo más en esa tabla? Mm, creo que no. Quedémonos hasta ahí. Volvamos al problema. Volvamos a leerlo. ¿Qué tabla también podría formar parte de la solución? Los copilotos. Por ahí también dice que hay que agregar o necesito tener la información de los copilotos. Vamos a hacer una cosa, vamos a copiar la información de esta. Los mismos registros vamos a tener de copiloto, del piloto y copiloto. Solo que aquí va a ser ID copiloto. Digamos que son los mismos registros, los mismos datos. Vuelvo al problema. ¿Ya terminé o me hace falta algo? Volvamos a leer el problema, analícelo y dígame qué me hace falta en esa base de datos. ¿Qué me hace falta relacionar o qué me hace falta agregar, mejor dicho? ¿Qué me hace falta agregar? O hasta ahí tengo resuelto el problema. Léalo, analícelo y me dice. Los vuelos realizados, profe. Vuelos realizados, usted me está hablando de otra tabla. Sí, porque sería una tabla relacionada, creo que con los pilotos. Vale. Le vamos a llamar vuelos. Entonces mi tabla se va a llamar vuelos. Ahora bien, ayúdeme ahí, Leonardo, ¿qué datos tendría entonces mi tabla vuelos? El por ende, ID por vuelo, lógica, ID, ok, ID vuelo. vuelo, ok, yo tengo ID vuelo. Eso es la llave primaria de mi tabla. Ya sabemos que toda tabla debe de tener una llave. Eso es regla de oro. Ok, Una, ajá, una fecha, fecha. cuándo se hizo el vuelo, Ok, algo así. ¿qué más llevaría? Puedo meter ahí una llave foránea Sí, con claro, aquí usted destino, dígame. Ajá, como la llave foránea de ID destino. ID destino. Ajá. Hasta ahí. Los demás. Hasta ahí queda la tabla de vuelos. El costo. Costo podría ser. Claro, costo. ¿Qué más? Nos quedan 3 minutos. En esos 3 minutos debemos de haber terminado las relaciones antes que nos corte la sesión. ¿Qué más nos hace falta en vuelos? Vuelo prácticamente es el meollo del asunto de todo el problema. Digamos que es una de las tablas más importantes. ¿Qué más agregaríamos en vuelos? ID cliente. ID cliente, exacto. ¿Qué más? ID destinos. ID destino ya lo agregamos. Aquí está. mm, El ID piloto, quién ID piloto. Sí. Y el ID avión. ¿El precio? ID avión. El precio ya lo agregamos. Aquí dice costo. Precio le vamos a poner. Precio. Por ahí me dijeron ID piloto. ID avión. ¿Qué más? ID copiloto. ID copiloto, exacto. Hasta ahí estamos bien. Sí. Hasta ahí creo que estamos bien. Ahí creo que estamos bien. ¿Por qué dije yo que la tabla abuelos era el meollo del asunto y una de las más importantes? Porque es prácticamente la que nos resume un tanto el problema. ¿Por qué? Porque en vuelo es donde yo estoy diciendo hacia dónde voy, quién va
quién maneja, qué avión y quién es el copiloto. Con esta tabla que va a tener prácticamente puros códigos, yo voy a poder amarrar todo esto con todas estas tablas. De repente quiero saber qué piloto viajó a Estados Unidos. Con estos codiguitos que voy a tener acá en esta tablita, yo puedo saber el nombre del piloto, su dirección, su teléfono, su fecha de nacimiento y hacia dónde fue este piloto, en qué fecha se realizó el vuelo, cuánto costó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces significa que ya puedo crear las relaciones. Entonces una relación para mí sería yo creo que esta tabla la voy a mover de acá para mejor relación. Vaya, fíjense que ya la sesión prácticamente me va a sacar, me voy a quedar hablando solo prácticamente. Cuando la sesión se corte, yo voy a terminar de relacionar las tablas y se las voy a poner en una imagen relacionadas en el aula para que usted termine el problema. El problema sería para entregarlo hasta el jueves. Así que ya prácticamente me va a dejar hablando solo esto, ya me va a sacar. Pero yo voy a terminar de relacionar y les va a quedar el modelo ahí relacional en Classroom.